Seguimos en este programa especial de TV Perú Mundo. Durante una entrevista este domingo en un programa de televisión, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, reconoció que su país cometió errores en el litigio marítimo con el Perú ante la Corte de La Haya. Horas antes del inicio de la fase oral de Perú ante el Tribunal Internacional, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una entrevista a un programa de televisión chileno, dijo que a pesar de la preparación de su país, nadie puede asegurar que el fallo esté completamente a su favor. No obstante, subrayó que Chile respetará plenamente la resolución del juicio. Perú sostiene, y yo creo que equivocadamente, que estos dos tratados no son tratados de límite, pero de su lectura de buena fe, uno concluye de que sí lo son. Manifestó que a pesar de la solidez de la defensa de su país, se han cometido errores, especialmente en cuanto a los tratados, y que estos se verán cuando comiencen los alegatos por parte del Perú. Perú y Chile ratifican estos tratados por sus congresos, que es lo que nos manda nuestro orden constitucional. Y por tanto, yo acepto de que estos tratados pudieron haberse escrito en forma más clara. Cuestionado sobre el caso hipotético de que otros países quieran entablar un nuevo proceso legal contra Chile, como Bolivia, que ha reclamado su salida al mar durante años, Piñera indicó que ni siquiera sería posible que acudiera a estos términos, y si Bolivia pretende llevar a Chile a La Haya, este presidente no lo va a aceptar. Muy bien, y vamos nosotros a seguir analizando el tema. Hemos invitado en esta ocasión al doctor Raúl Villanueva. Él es ex asesor jurídico de nuestro país ante La Haya. Vamos a conversar de diversos puntos del tema que nos ha traído este programa especial. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo ven las declaraciones de Sebastián Piñera horas antes de la presentación peruana? Bueno, eso refleja una falla de estrategia que ha tenido Chile, que se está reflejando en este momento. La posición chilena invitaba a presentar una excepción preliminar para objetar la competencia de la Corte, dado que ellos, su alegación principal es que existe un tratado de límites y que no hay nada que dirimir. Si existe un tratado de límites, entonces la Corte no tiene competencia para ver eso. Lo que sucede es que en este caso en particular, esa excepción preliminar en realidad no tenía un carácter preliminar. ¿Por qué? Porque el fondo del asunto es saber si existe o no existe un tratado de límites. De manera que ellos no presentaron la excepción preliminar, y para no contradecirse al entrar a fondo, solamente han basado su estrategia en esta afirmación: existe un tratado de límites. Si ellos hubieran hecho la excepción preliminar, la Corte les hubiera dicho, esta no es una excepción preliminar, o de repente de frente les hubiera dicho, esto no es un tratado, pero tendrían que haber pasado al fondo. Y en el fondo, nosotros hemos presentado, aparte de los argumentos principales, que son no existe un tratado de límites, hemos presentado una proposición para la demarcación, para la delimitación que tiene que hacer la Corte. Chile no ha presentado nada en ese caso. Entonces, si hubieran presentado una excepción preliminar, en estos momentos ellos podrían haber argumentado algo sobre la delimitación, cosa que no han hecho. Esa es una falla estratégica que ahora se está dejando sentir. Yo quiero, sobre todo, introducir un tema muy importante, que es, ayer en la presentación del equipo peruano se habló de ese documento, este informe, un dictamen oficial de la Cancillería chilena que reconoció en el año 1964 que había delimitación marítima. Sin embargo, había una estrategia del gobierno chileno de no hablar de ese tema. No, es un informe que pidió la Dirección de Fronteras y Límites de Chile al asesor de la Cancillería chilena para saber cuál era el estado de un eventual límite con el Perú. El asesor empieza su informe haciendo un repaso de lo que ha sido la evolución del derecho del mar en los últimos años, y llega a la conclusión de que el derecho actual, es decir, en el año 64, para que exista un límite marítimo, tiene que haber un tratado específico. De lo contrario, se aplica la equidistancia. Entonces, él dice, mi trabajo consiste en ubicar si existe un tratado de límites o no. Y entonces comienza a pasar en revista los documentos, los instrumentos susceptibles de constituir este tratado de límites. Comienza con la Declaración de Santiago y dice, esto no es específicamente un tratado de límites. Luego la Convención del Mar, la Convención
de 1954, dice que tampoco es un tratado de límites. Y al final dice, bueno, en realidad no he podido encontrar cuál es el tratado de límites, pero sí existe un límite, porque por todo lo que se lee acá, se asume que hay un tratado anterior, pero no he podido ubicarlo. Entonces, él concluye que hay un límite que atraviesa por el paralelo, sin embargo, no ha podido encontrar el tratado, y esa era su tarea, claro, que él mismo se había fijado de acuerdo a lo que manda el derecho internacional. Este documento fue publicado me imagino, por el anuario de la Cancillería en la época, y años después Orrego Vicuña lo presenta, el actual juez ad hoc de Chile lo presenta, pero cortado, en un foro de juristas internacionales. ¿Cortado en qué parte? Justo la parte en la que dice que no ha encontrado el tratado. Muy bien. Este foro iba a discutir temas del mar y posteriormente se publicó un libro en el que se afirma por primera vez que existe un tratado que delimita la frontera marítima entre Chile y Perú, y Ecuador y Perú también. Lo curioso es que en la contramemoria chilena ellos le han dado mucha importancia a la parte doctrinal, importancia que no tiene, porque de lo que se trata es de interpretar un tratado. En este caso la Corte va a tener que interpretar un tratado, y para eso hay reglas, y en esas reglas no está contemplado para nada lo que haya podido decir la doctrina. Pero en fin, los chilenos han citado mucho en la contramemoria juristas internacionales, y en la dúplica juristas peruanos, ¿no? Que según la posición chilena se contradicen. Lo curioso es que en la contramemoria citan, no sé, serán 30 o alrededor de 30 escritos, documentos de doctrina. Y yo los puse en orden cronológico, y el más antiguo, los dos más antiguos eran del año 75, es decir, antes del año 75 no han encontrado nada. Y este informe del ex embajador Raúl Bazán Dávila, ¿no? No, ese es un tema, digamos, interno de la Cancillería, no es doctrina. Chile no lo ha tocado, no se ha pronunciado. No lo ha tocado, bueno, ha tenido que responder, ¿no? Tiene que responder, decir que no tiene importancia, pero no, más allá de eso no ha sido una cuestión oculta, porque en algún momento la prensa entendió que esto había sido ocultado. No ha sido ocultado, ha sido publicado en ese anuario por Orrego Vicuña, truncado, y posteriormente por el doctor Llano Mancilla. Bueno, ocurre que en la contramemoria los dos artículos más antiguos que existen es uno de un geógrafo, me parece, australiano, y de una jurista argentina, que en un libro que contiene una serie de artículos que es producto de ese foro en el que había participado Orrego Vicuña. Cuando yo fui a buscar el libro, ellos habían citado una traducción del original. La traducción es del año 75, pero el original es del año 74. Y en ese libro está el artículo de Orrego Vicuña, que sin embargo ellos no mencionan, lo cual es sintomático, porque ellos estaban buscando presentar la mayor cantidad de doctrina posible y la más antigua posible. Y sintomáticamente el de Orrego Vicuña no lo mencionan. ¿Y por qué no lo mencionan? Entonces yo comienzo a buscar y me encuentro con este informe que es del año 71, donde aparece truncado el informe Bazán. Muy bien, nosotros vamos a ir con otra pregunta que nos alcanzan nuestros televidentes. ¿Será verdad las notas reservadas que escribió Javier Pérez de Cuellar que nos perjudicarían? Nos pregunta un televidente. Farid. Bueno, no sé a qué se refiere con notas reservadas, pero hay una comisión binacional que establece criterios para instalar faros, ¿no?, que orienten a los pescadores. Y ahí, como en diversos documentos, se habla de frontera marítima. Pero el punto de Perú no es que no haya habido algún tipo de límite de tipo provisional para resolver un problema práctico. El punto de Perú es que no hay un tratado de límites para todo efecto, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué tanto perjudique? Bueno, hay muchos documentos que hablan de frontera, pero se trata siempre existe una frontera entre dos países, porque llega un momento en que un país acaba y comienza el otro. Una cosa es que exista frontera y otra cosa es que la frontera esté delimitada. Ya eso es otro paso. Es decir, todos los documentos que hablan de frontera, bueno, pueden hablar de frontera, pero no hay una delimitación, que es lo que estamos nosotros alegando.
No son unas notas reservadas, son unas notas que se llaman reversales, eso debe conocer mejor Farid. Por lo tanto no son tampoco secretas. Tuvo que ver efectivamente con la erección de estos faros que tenían por objeto guiar a los marinos que no tienen instrumentos de navegación para que sepan en qué momento estaban pasando de un país al otro, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar de mañana, que es la presentación de Chile. ¿Qué espera usted? ¿Alguna sorpresa? ¿Algún momento? ¿Cómo podría ser la defensa chilena? Como ya ha dicho el canciller, esto no es un concurso de sorpresas. En la fase oral, lo normal es que se sustenten de manera oral lo que ya está por escrito. Cosas nuevas no se admiten. Hay que comunicarlo a la Corte previamente y a la otra parte, porque ya es una etapa avanzada del proceso. De manera que yo no me espero ninguna sorpresa. Lo mismo han mencionado el agente y el canciller, y del lado chileno ellos han un poco levantado el tema de que no han habido sorpresas para, me imagino, calmar a la opinión pública de su país, ¿no? Pero no debemos esperarnos a sorpresas. Muy bien, nosotros vamos a ir con una nota. En Holanda, el canciller de Chile, Alfredo Moreno, ya llegó a la ciudad de La Haya, donde se reunirá con el equipo jurídico de su país para afinar ya los últimos detalles de lo que será su primera presentación oral este jueves ante la Corte Internacional de Justicia. Luego de reunirse ayer por varias horas con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en el Palacio de la Moneda, para revisar los últimos detalles de la defensa de su país en el contencioso marítimo con el Perú, llegó a Holanda el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, para reunirse con el equipo chileno que expondrá sus alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo llegó? ¿Qué expectativas trae, canciller? Bien, ¿cómo está el ánimo para mañana? Muy bien y listo para trabajar. ¿Qué va a realizar ahora, canciller? Trabajar. Con todo el equipo. Vamos. Moreno dialogará con el agente de su país, Alberto Van Claveren, y la coagente María Teresa Infante, para transmitir las ideas planteadas por el presidente chileno. Nos vamos a reunir para darle un informe de el avance de todos los trabajos que estamos haciendo. Vamos a tener una reunión con los coagentes, con el embajador Juan Martavit y la embajadora María Teresa Infante, y luego nos vamos a reunir con consejeros, con los abogados asesores chilenos y luego también con los abogados extranjeros que obviamente en estos momentos están ocupados preparando sus textos. El mandatario chileno Sebastián Piñera, acompañado de sus ministros, escucharán en el Palacio de la Moneda el alegato que sus abogados harán mañana y el viernes en La Haya. Moreno mantendrá informado al mandatario chileno sobre los detalles que acontecerán durante la exposición oral de los abogados chilenos.